Último minuto. Muy buenos días. Como es habitual, después de la reunión con el señor presidente de la República, pasamos a dar informe en relación a la evolución de la epidemia de coronavirus en el mundo y sobre todo en nuestro país. Antes de entrar a los datos, quiero enfatizar algunos conceptos fundamentales. El primero que se explicó ayer es cuál es el criterio por el cual una persona se define como no contagiante. Vale decir que ha adquirido anticuerpos, defensas, que le permiten, por un tiempo, esperamos, muy prolongado, no contagiarse de nuevo y no contagiar a otros. Los criterios que se han concordado por el Comité de Expertos del Ministerio de Salud en consonancia, por lo demás, con las principales autoridades del mundo, incluido la Organización Mundial de la Salud. Los repito y son los siguientes, y este documento se encuentra ya en la página web del Ministerio de Salud para que todos los que estén interesados lo puedan utilizar, analizar, enriquecer y, por supuesto, aplicar en su práctica diaria. En primer lugar, le llamamos que para un caso leve, comprobado por PCR, que tuvo una infección por coronavirus, esa persona se entenderá como no contagiante a los 14 días desde el inicio de los síntomas, y si no se puede precisar bien el inicio de los síntomas, la toma del examen de laboratorio de PCR. Los pacientes que estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta sin síntomas, de la misma manera se identificarán como no infectantes, no como casos activos, a partir de los 14 días también desde el diagnóstico por PCR o desde el inicio de los síntomas clínicos, que es antes del PCR normalmente, si es que, insisto, el inicio de los síntomas no es claro. Respecto a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, fueron dados de alta, pero en el momento del alta todavía mantienen síntomas de infección respiratoria, tos, secreción, quizás un poquito de fiebre, estos pacientes se declaran como no infectantes a los 14 días, a las 2 semanas después del alta. Y por último, aquellos pacientes que tengan compromiso de su sistema inmunológico, porque están en tratamiento con quimioterapia para un cáncer o porque tienen alguna enfermedad de base que deteriora su sistema inmunológico, estas personas se van a declarar como no infectantes a los 28 días desde el inicio de los síntomas. Son 4 categorías. Insisto en lo señalado ayer y replicado en este documento, que el examen de PCR no es útil como un examen de salida, para decir esta persona ya no es infectante, sin embargo tiene un PCR positivo, porque esos PCR positivos corresponden a identificación de pequeñas partículas, de pequeños nucleótidos del material genético del virus que pueden estar presentes sin que el virus sea infectante. Estos son criterios de salud pública, epidemiológicos, que nos permiten avanzar, ¿no es cierto?, de entender cuántos casos activos tenemos en una región, cuánta gente puede volver a clases, a trabajar. Un criterio complementario, y lo vuelvo a insistir, es la determinación mediante una gota de sangre de la presencia de anticuerpos contra el virus, que quiere decir que incluso aunque la persona no haya tenido síntomas de enfermedad respiratoria, como muchas veces ocurre en los niños y en los jóvenes, estas personas ya montaron defensa específica contra el virus COVID, de esta enfermedad que tenemos en este tiempo, en esta epidemia, y por lo tanto están
inmunizadas, no se van a enfermar de nuevo y no van a contagiar a otros. Hago hincapié en esto porque nosotros entramos a una fase ahora en la cual va a haber un testeo muy masivo usando anticuerpos, determinando presencia de anticuerpos. ¿Por qué? Porque cada vez en la investigación internacional es más evidente, es mayor el número de personas que pasaron por la infección sin presentar síntomas, y el valor que tiene esto, el identificarlo, es que esas personas no necesitan estar en cuarentena, pueden volver a trabajar, pueden enfrentar con tranquilidad el llegar a su casa, a su domicilio, etcétera, y es un criterio muy importante, insisto, crecientemente importante, y por eso, a partir de este viernes de esta semana, el gobierno va a empezar, de acuerdo al millón de exámenes que hemos adquirido, a usar este instrumento para identificar en recintos de adulto mayor, en recintos penitenciarios o en lugares donde se vayan levantando las medidas de aislamiento, cuál es la población que realmente ha sufrido una infección y por lo tanto ya no tiene riesgo de infectar a otros. Al respecto, hago hincapié que también en la página web del Ministerio de Salud, en la primera página, está el 7º informe epidemiológico de coronavirus, y por primera vez en este informe se incluye, y por eso la explicación anterior, se incluye los casos activos que han adquirido, se ha demostrado la infección en los últimos 15 días. Si nosotros miramos la incidencia acumulada desde el 3 de marzo, evidentemente lo único que puede ocurrir con esa incidencia acumulada, se van sumando todos los casos diagnosticados, es que aumente progresivamente. Pero en la fase en la que estamos ahora nos interesa mucho la información de cuántos casos hay en una comunidad determinada como reconocidos como infectantes. Y es así como ciertas comunas, ¿no es cierto?, han tenido un aumento de los casos infectantes y han ido disminuyendo, y eso nos permite tomar medidas de control, de aislamiento epidemiológico. He señalado entonces, al principio de esta presentación, dos temas que considero relevante insistir. Primero, y ambos están reproducidos en la página web del Ministerio de Salud. Primero, ¿cuáles son los criterios de salud pública con los cuales definimos que una persona es infectante o no es infectante? Y en segundo lugar, se ha publicado el 7º informe de epidemiología del Ministerio de Salud, donde no solo como era antes se publicaban los casos acumulados, las incidencias acumuladas por 100.000 habitantes, sino que además se comunica la incidencia de casos activos, lo que permite un monitoreo mucho más fino, comuna por comuna, de la evolución de este brote de enfermedad, de esta epidemia en el país. Esto es relevante, insisto, para tomar decisiones. Cuando una comuna o un sector de una comuna o un pueblo entra o sale de ciertas medidas sanitarias, llámese aduana, cordón, y la más estricta de todos, que es la cuarentena, evidentemente la información de cuántos pacientes, cómo evolucionan los pacientes activos contagiantes, se transforma en un instrumento de enorme valor. En relación a la situación en el mundo, sigue progresando esta enfermedad. Estados Unidos es el país con más contagiados y fallecidos, con más de 25.000, y enseguida están Italia, España, Francia, el Reino Unido, Irán, Bélgica, que ha subido muy rápidamente, y China. En relación a los países latinoamericanos, contando los fallecidos por coronavirus, en el caso nuestro, ustedes recuerden que es además los casos con coronavirus, pacientes que fallecieron fundamentalmente por su enfermedad de base, tenemos que en los fallecidos en Brasil ya superan los 1.000, son 1.394, le sigue Ecuador con 355, y enseguida con los números que son públicos, Perú, República Dominicana, Colombia, Argentina, Panamá y Chile en el último lugar al día de ayer con 82 fallecidos.
En relación al informe del día de hoy, reportamos 392 nuevos casos diagnosticados de coronavirus mediante el examen de PCR, que es el examen de entrada de polimerasa en cadena, y esto lleva el total de casos a 7.917 desde que empezó este brote hace 6 semanas atrás en Chile. Lamentamos reportar un número bastante alto de fallecidos, 10 fallecidos adicionales, lo que lleva la cifra de fallecidos en el país a 92, y estos fallecidos siguen el patrón que hemos observado en Chile, cual es que la mayoría de ellos, 8 de ellos, no recibieron tratamiento intensivo, no fueron conectados a un ventilador mecánico, porque se pensó por su edad, su comorbilidad, cánceres que tenían, que era el manejo proporcional a su situación lo adecuado. Tenemos 2 pacientes que fallecieron en realidad por la severidad de la infección por coronavirus, uno en Araucanía y el segundo en Ñuble. Siguiendo con el informe, la situación hoy día en nuestro país es la siguiente. Tenemos, como ya he señalado, 7.917 casos confirmados, de los cuales están activos, y por activos entendemos con capacidad de infectar a otros, 5.179 personas, y han dejado de ser contagiantes, los llamamos recuperados también, no están incluidos los fallecidos aquí, 2.646 personas, que representa un número creciente, 33% de las personas que se han infectado por coronavirus ya han dejado de ser infectantes y pueden retornar a su trabajo, a su comunidad. Es bien importante señalar que este número va a seguir aumentando, por supuesto, de casos recuperados, y es a ellos a quienes se les va a entregar un certificado, un carnet de alta a través de sus celulares para que queden exentos de las medidas de aislamiento, cuarentena o las que fueran. Este número va a crecer rápidamente durante las próximas semanas e, insistimos, representa una enorme oportunidad de que personas, por ejemplo, que trabajan en el sector salud, que pueden ayudar a su comunidad, que pueden ir a hacer compras por otro, que pueden asistir a un adulto mayor que hasta ahora está en cuarentena después de los 80 años, puedan recibir asistencia de estas personas que van a ser en realidad formidables ayudas para toda la comunidad. El número de fallecidos, como ya mencioné, son 92. El número de casos nuevos por día, porcentualmente, como es el cambio porcentual respecto al día anterior, sigue mostrando una tendencia a la disminución, y los números exactos durante los últimos días es 8% respecto al día anterior, 8%, 9%, 7%, 4%, 4%, 5%. O sea, el número de personas que están siendo confirmados diariamente tiene una tendencia favorable si se compara con lo que teníamos hace unas semanas atrás, en que teníamos incremento hasta del 50% de un día para otro. Se han realizado 87.000 exámenes, 87.800 exámenes, en las últimas 24 horas 2.759, y vale la pena señalar que en relación a ocupación por pacientes críticos de unidades de tratamiento intensivo, tenemos 379 pacientes en unidades de tratamiento intensivo por coronavirus, 323 de ellos conectados a un ventilador mecánico, y tenemos 564 ventiladores mecánicos disponibles para la red público-privada, para el sistema integrado de respuesta a coronavirus, como se ha señalado y se ha hecho legal mediante decretos que ha emitido el Ministerio de Salud.
La proporción de fallecidos mayores de 70 años sigue mostrando un incremento, vamos en 76 y algo por ciento de los fallecidos pertenecen a ese grupo etario. Y lo último que quiero señalar, por instrucciones del presidente de la República, es cuáles son las medidas que se anuncian hoy día para las próximas horas o semanas, como voy a señalar. En primer lugar, este día miércoles vence el cierre de fronteras que se ha decretado en todo el territorio nacional. Esta medida va a ser prolongada, mantenida por una semana más, al menos. Esto es, hasta el miércoles 22 están cerradas las fronteras de Chile para el acceso de personas, salvo, como se sabe, que sean residentes permanentes o compatriotas que están ejerciendo su derecho al retorno, independiente de lo cual tienen que, por supuesto, hacer una cuarentena de 14 días. En relación a las comunas o ciudades que tienen diversas medidas, me voy a referir solo a la cuarentena en este momento como medida extrema. El presidente de la República, con los datos que se han aportado, ha definido que la cuarentena sea levantada a partir de este jueves a las 22 horas, pasado mañana a las 22 horas, en las comunas de San Pedro de la Paz, Hualpén, en la región del Biobío, en Padre de las Casas, en la comuna, en Araucanía. Queremos agradecer a las comunidades, a las personas que han hecho un tremendo esfuerzo por respetar la cuarentena y disminuir, por lo tanto, los casos. Y por último, la comuna de Las Condes. Estas 4 comunas dejan de estar en cuarentena a partir de este jueves a las 22 horas, en el entendido que todas las otras medidas y sugerencias de protección se mantienen completamente. Esto es, uso de mascarillas en lugares de aglomeración pública o en transporte público, por supuesto la mantención del toque de queda en todo el territorio nacional, la prohibición de visitas a los centros de adulto mayor, no funcionamiento de clubes de adultos mayor, prohibición de visitas a los centros de niños, del Sename en particular. Todas estas medidas, insisto, siguen vigentes y, por supuesto, todas las acciones de protección personal intensas, como es lavado de manos, mantener la distancia social, se mantiene el cierre de cines y otros lugares de esparcimiento que podrían ser prescindibles en el día de hoy. En relación a otras comunas, se mantienen las cuarentenas por una semana más, a partir de este jueves, en las comunas de Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán y Chillán Viejo, y, como ya sabemos desde el jueves pasado, parte de las comunas de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago. La parte sur de estas comunas de Ñuñoa y Santiago quedan, como se sabe, liberadas de cuarentena, pero el norte se mantienen, y lo mismo en Puente Alto, en la división de Avenida Conchitoro, Vicuña Maquena, hacia el poniente, también se mantiene en cuarentena. Vamos a agregar como lugares de cuarentena, en primer lugar, la comuna de El Bosque, hacia el sur de la región metropolitana de la ciudad de Santiago. Hemos visto un aumento de los casos, de la incidencia de casos durante los últimos 15 días, y es eso lo que lleva a tomar esta medida, insisto, de imponer una cuarentena a partir de este jueves también a las 22 horas en la comuna de El Bosque. Asimismo, se genera una cuarentena en una parte de la comuna de San Bernardo, que está siendo mostrada en un mapa en este momento y que básicamente está marcada por la autopista central hacia el sur, por la autopista 5 Sur
Panamericana Sur hacia el oriente y por la avenida Colón en San Bernardo hacia el norte. Vale decir, parte cuarentena en, insisto, toda la comuna del Bosque este jueves en la noche y una parte de la comuna de San Bernardo limitada por la comuna del Bosque, por supuesto, hacia el norte, y la autopista central, la autopista 5 Sur al oriente y la avenida Colón, una avenida muy importante, una barrera natural muy importante que corta San Bernardo hacia el norte. Todo eso va a estar en cuarentena desde este día jueves en la noche. También se agrega como un lugar de cuarentena a partir de este jueves en la noche el radio urbano de la ciudad de Arica. Básicamente todo lo que está al interior y al poniente de la circunvalación que recorre el radio urbano, que bordea el radio urbano de la ciudad de Arica, excepto un pequeño agregado donde hay un foco importante de infección y de densidad demográfica que se muestra en el mapa. Estos aspectos o este detalle va a ser explicado un poco más tarde, ya con mayor fineza, por la subsecretaria Martorell y por la ministra Carla Rubilar, como ha sido habitual para que haya una mejor comprensión de exactamente cómo van a funcionar y dónde van a funcionar estas cuarentenas. Insisto en el aspecto de que aquellas comunas o lugares que han dejado de estar en cuarentena o van a dejar este jueves tienen que mantener medidas de control muy importantes y, en segundo lugar, como va a ser explicado también, hay que entender que aquellos lugares que entran en cuarentena no pueden salir de sus casas a menos que cuenten con un permiso específico entregado presencialmente en una comisaría o virtualmente a través también de Carabineros de Chile, aspectos que en una comuna en la que no, en un lugar donde no había cuarentena, no está a lo mejor suficientemente claro, y por eso me permito recordarlo que solo excepcionalmente se puede salir del domicilio con un permiso entregado por Carabineros de Chile. Evidentemente, para terminar, antes de las preguntas, la batalla contra este enemigo, coronavirus, está siendo muy dura en todo el mundo. Creo que las medidas de cuarentena dinámicas, muy tácticas, estratégicas que se han impuesto en Chile es una medida que va en el sentido correcto y que permite, ¿no es cierto?, que los números que estamos observando sean mucho menores de los que en algún momento se supuso iba a tener nuestro país de infectados y, lo peor, por supuesto, de fallecidos. Acentúo esto señalando que la experiencia que hemos vivido hasta hoy es que la cuarentena produce múltiples efectos dañinos en la salud de las personas. Y es por eso, ¿no es cierto?, que tienen que ser medidas que sean estrictamente apegadas a lo que se requiere. Hay aumento de la violencia familiar, intrafamiliar, múltiples denuncias ya. Hay aumento de la violencia contra los niños y la mujer particularmente, hay aumento del consumo de alcohol, hay recaída en el consumo de drogas y, por supuesto, aparecen dificultades muy importantes que están siendo ya manifestadas por alcaldes de diversas comunas para que las personas tengan sus insumos básicos para alimentarse, para hacer el aseo, en fin. Y en ese sentido hay que entender que las medidas de insistir o aligerar una cuarentena tienen motivaciones sanitarias que hay que comprender para ver cómo se mueven, ¿no es cierto?, estas medidas de restricción a lo largo del país en los próximos días y semanas. Preguntas. Ministro, buenos días. Precisamente por esas medidas que usted mencionaba, para comprender aún más, si es que pudiera clarificar por qué se escogen estas comunas o estos sectores de ciertas comunas y por qué no se nombran otros que otros alcaldes también o otras comunidades han estado solicitando, no solo acá en la región metropolitana, sino también a lo largo del país. Y también preguntarle
por qué está pasando con las licencias de los contactos estrechos, porque hay denuncias de que están pidiendo hacerlas de manera presencial, algo que podría hacer romper también la cuarentena cuando tengo un familiar que está contagiado con COVID-19. Entonces, primero precisarle cuáles son las razones detrás de decretar cuarentena en estas comunas y no en otras donde se ha estado pidiendo, y también que precise cuál es el protocolo con las licencias. Los criterios para definir si una comuna entra o no una cuarentena son estrictamente sanitarios epidemiológicos. Y quiero señalar los dos elementos que ayer la subsecretaria Daza los mencionó y repito. En primer lugar, ¿cuál es la tendencia de los casos nuevos, como acabo de explicar, de coronavirus observados en las 2 semanas anteriores, que son los casos activos, que son un foco de infección que pueden contagiar a otros? Ese es el primer criterio. ¿Cuál? Y está en el informe, insisto, de epidemiología a vuestra disposición en la página web del Ministerio. ¿Cuál es la incidencia actual, no acumulada desde el principio de la enfermedad, actual, en las últimas 2 semanas de casos por 100.000 habitantes, y cuál es el número de casos nuevos diagnosticados en cada comuna? Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es la fragilidad o la habilidad de la comuna o el lugar donde estamos haciendo estas medidas para soportar un aumento de los casos. ¿Por qué? Porque si tenemos una comuna que tiene una densidad mayor de población de adulto mayor, por ejemplo, o tenemos una comuna donde hay recintos penitenciarios, 2, o tenemos una comuna donde hay muchos hogares de niños, en fin, o donde la densidad por metro cuadrado de la población es mucho mayor que otra, evidentemente son criterios muy importantes a la hora de tomar la decisión de aislar los casos. Y vuelvo a insistir, la medida de cuarentena tiene por objeto aislar los casos que potencialmente pueden infectar a otros. Las cuarentenas no se hacen para hacer un bloqueo en una comuna que tiene pocos casos, ningún caso. Al contrario, lo que se hace, insisto, es bloquear o segregar comunas, lugares donde se concentra un alto número de pacientes con riesgo de diseminar la infección a terceros. Respecto a licencias médicas, nada ha cambiado en la determinación del Ministerio de Salud, en el sentido de que la mayoría de las licencias médicas se debe tramitar por vía electrónica. El 90% de las licencias médicas está ocurriendo así en el país, y no conozco ninguna indicación, ni la habríamos dado nosotros tampoco como Ministerio de Salud, respecto a que hay que hacer un acto presencial para validar una licencia médica. Al contrario, seguimos prefiriendo, por supuesto, que la gente no concurra y que haga todos estos trámites por vía digital. Ministro, buenos días. Primero, solicitarle que precise qué va a pasar con la comuna de Nueva Imperial, que no la mencionó en su reporte, y también en otro tema, 6 matronas del Hospital Sotero del Río fueron diagnosticadas con coronavirus. En ese sentido, ¿en qué zonas del país se está considerando el traslado de personal médico, ya sea porque los funcionarios se están contagiando o porque se necesita personal especializado para, por ejemplo, el manejo de ventiladores médicos? Y sobre esto último, hay una solicitud de médicos chilenos que estudiaron afuera que están pidiendo justamente que se convaliden sus títulos para poder apoyar justamente con el manejo de estos ventiladores. En relación a lo primero, efectivamente agradezco mucho la pregunta porque no lo mencioné. Nueva Imperial deja de estar en cuarentena, ha tenido una baja muy sostenida de los casos, igual como ocurre en Padre Las Casas, y es por eso que Temuco es la localidad, el radio urbano de Temuco, el que sigue con esta medida a partir de, insisto, se mantiene el jueves para adelante. Entonces, corrijo y agrego, gracias a su pregunta, que la comuna de Nueva Imperial no va a seguir en cuarentena a partir de este jueves. En relación a contratación, evidentemente esta epidemia ha producido una merma en los recursos humanos para la salud. En el día de hoy tenemos en la atención primaria solamente 200 funcionarios contagiados por coronavirus, afortunadamente la mayoría de ellos muy bien. Hay 3 pacientes que están solamente hospitalizados de este segmento de trabajadores de la salud,
y en la medida en que los pacientes se están hospitalizando, evidentemente aparecen riesgos ahora, no solo para la atención primaria, sino para los hospitales. Y en ese contexto quiero recordar que los hospitales, los directores de servicio, tienen plena libertad y recursos para contratar personal adicional, para contratar sin necesidad de convalidación de título mediante una COM a extranjeros que residen en Chile y tienen título validado o expedido por una universidad de prestigio internacional, o chilenos que han estudiado también en una universidad en el extranjero, y son todos ellos muy bienvenidos. Respecto a recursos humanos, efectivamente, cuando pensamos en un ventilador mecánico, estamos pensando en realidad en un conjunto. La unidad donde está alojada, la fuente de oxígeno y de aire comprimido que ese ventilador, que haya suficiente carga eléctrica, que haya un suficiente aislamiento, espacio, y que haya el personal adecuado para manejar estos equipos. Y en ese sentido, todo lo que se ha hecho en educación teledistancia, en reconvertir personas que habían perdido, por ejemplo, entrenamiento para intubar pacientes o para manejar ventiladores mecánicos, es algo que nos ha ayudado mucho, a pesar de lo cual, en particular a la ciudad de Temuco y a la ciudad de Punta Arenas, hemos tenido que enviar personal para fortalecer precisamente el manejo de estos pacientes en tratamiento intensivo. ¿Quedó pendiente de la pregunta anterior el tema de las matronas del Sotero del Río? Bueno, efectivamente tenemos enfermeras, matronas, médicos que han presentado enfermedad, y como digo, sabemos que la expansión del coronavirus a recintos hospitalarios produce este efecto, pero los directores de servicio y de hospital tienen los instrumentos para sustituir, reemplazar esta fuerza de trabajo, y afortunadamente, como lo repito, la evolución de todos estos trabajadores está siendo satisfactoria desde el punto de vista clínico. ¿Podrían aterrizar nuevamente la estrategia respecto al tema de los contagios? Lo que ha dicho hoy la subsecretaria Paula Daza, de que hay que lograr que las personas se enfermen progresivamente. En esa línea, por ejemplo, la cantidad de contagios que estamos viendo diariamente, 300, 400, ¿es el rango que ustedes esperan? ¿Es lo óptimo, por así decirlo? Y, en segundo lugar, ¿qué pasa con los datos y los criterios técnicos para tomar las decisiones que ciertos expertos también siguen diciendo que es necesario transparentar? En primer lugar, toda la información que tenemos disponible es transparente, se entrega a los expertos. Hay datos que ellos quisieran tener que nosotros no los tenemos. Por ejemplo, exactamente en cada caso, cuál fue el tiempo que me dio entre el inicio de los síntomas y el examen de PCR. Tenemos una idea aproximada, pero ese dato, caso a caso, insisto, no tenemos una precisión y por lo tanto no podemos entregarlo, y tampoco tenemos la capacidad de hacer un esfuerzo extraordinario para identificar en cada caso positivo retrospectivamente cuándo fue, pero no será que estornudó antes, que tuvo un poco de fiebre. Y en ese sentido, insisto, toda la información disponible, que es muchísima, toda la información disponible está en la página web, que recomiendo una y otra vez revisar y mirar y estudiar, analizar antes de pedir más información. Y los criterios para generar las cuarentenas o las medidas de aislamiento han sido claramente explicados. Ministro, buenos días. Preguntarle primero si puede volver a precisar el tema de los contagios progresivos que se había hecho en la pregunta anterior, y como segunda pregunta también ver qué va a pasar con la vuelta a clases. Si bien el 27 de abril se debería volver a clases, ya se está hablando por parte del Ministerio de Educación en conjunto con los alcaldes que tuvieron una videoconferencia respecto a volver progresivamente y de este protocolo que está realizando el Ministerio de Salud y también la cartera del Mineduc. Efectivamente, nosotros sabemos que este virus nuevo tiene la capacidad de infectar a toda la población del planeta, por cuanto es nuevo, desconocido, y no hay personas que tengan, hasta donde sepamos, anticuerpos, defensas, preparadas para el ataque de este virus, que, insisto, se demoran al menos una semana en producirse, anticuerpos que detectamos a través de los exámenes serológicos, inmunológicos a los que he hecho mención antes.
Evidentemente, el interés fundamental desde el punto de vista sanitario es que la velocidad de contagios sea la más baja posible, de manera tal de, voy a repetir un concepto dicho tantas veces, de aplanar la curva, de manera tal que las personas que se van a infectar lo hagan lo más prolongadamente en el tiempo que sea posible, dure 3 años, dure 4 años, para no tener situaciones, como ha ocurrido en otros países, en los cuales se produce un aumento muy brusco del número de personas enfermas, contagiadas, y ello lleva a una saturación de los sistemas de salud, que es el talón de Aquiles que enfrentan los países que han enfrentado, que han tenido brotes muy masivos. Respecto a educación, es un tema que, por supuesto, coordina el ministro Figueroa. Nosotros tenemos una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Me remito a lo que él ha señalado, que es lo que en realidad hemos conversado, y es que es probable que no se puedan reiniciar las clases durante el mes de abril, y en segundo lugar, que cuando se disponga su reinicio, esto se haga en forma progresiva y no de un día para otro, pero son medidas que tiene que anunciar en su detalle el señor ministro de Educación. Muchísimas gracias. Buenos días. Le quería consultar sobre la situación en los hogares de ancianos. Ayer conocimos un nuevo caso, un nuevo foco en Las Condes, también una situación que se vivió en el Biobío, en un recinto penitenciario, donde una persona ingresó a visitar un reo contagiado con COVID-19. Eso en primera parte. Y lo segundo, también quería preguntarle por los dichos del intendente Pablo Milad, quien finalmente reconoce una negligencia en torno a la situación de esta mujer de 21 años que falleció producto del coronavirus. No me quiero referir a los dichos del intendente, porque él evidentemente va a tener que confirmar lo que está señalando como un delito. Él está señalando un delito y, por supuesto, esto va a tener que ser discutido en la Fiscalía como corresponde. En relación a los recintos penitenciarios y hogares de ancianos, hogares de adulto mayor, efectivamente tenemos brotes. El más importante fue en el Centro de Adulto Mayor, el EAM de Puente Alto, que afortunadamente con la distribución de las personas que allí viven en distintos recintos, algunos en el hospital, es algo que está en control, pero como se ha dicho desde el día 1, el grupo más sensible, de mayor riesgo para morir a causa de coronavirus son los adultos mayores. Y es por eso que están prohibidas las visitas a los ELEAM. Está evidentemente, si una persona, sabiendo que era positiva, va a ver a alguien, está cometiendo un grave delito. Y tenemos afortunadamente situaciones muy focalizadas en otros centros de adulto mayor, como usted se refiere, y en cada uno de ellos se están tomando las mismas medidas de aislamiento, de alejamiento, de mover a los residentes de un lugar a un hostal sanitario, de manera tal de aislarlos lo más posible y controlar ese foco que representa, insisto, un gran riesgo dada la edad y normalmente las enfermedades asociadas de las personas que están en estos centros. Muchísimas gracias por su atención. Vuelvo a insistir, recurran a las fuentes de información oficiales que están a vuestra disposición en la página web del Ministerio de Salud, en la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. También hay informes en cada región y creo que no hay ninguna duda de que toda la información está siendo entregada, la que podemos disponer, la que tenemos, insisto, a la comunidad. Y viene una fase nueva, que es la identificación de personas que tuvieron la enfermedad y no tuvieron síntomas, que es muy importante para diseñar el futuro del trabajo de salud pública en relación a coronavirus, acciones que van a empezar este viernes. Esto no obsta a que haya instituciones privadas. Por ejemplo, ayer hablamos con la ministra del Trabajo sobre las mutuales, las que protegen la salud de los trabajadores, que haya un testeo masivo usando instrumentos adecuados como los que están validados en la página web del Ministerio de Salud, para que determinar a través de las mutualidades o de las empresas que
porcentaje de la población de trabajadores, por ejemplo, o de escolares, ha dejado de ser un riesgo para enfermarse ellos y para enfermar otros, y es por eso que pongo de nuevo la dinámica que en los próximos días vamos a empezar a hablar intensamente de pacientes que se tuvieron la infección y se recuperaron a pesar de que no tuvieron síntomas, identificados por anticuerpos, cosa que empezaremos a hacer como Ministerio de Salud este viernes. Muchas gracias. Escuchamos